El Servicio Bíblico Diocesano propone y ofrece a las parroquias de la diócesis una semana bíblica que tendrá como centro la misericordia de Dios en el Evangelio de San Lucas. La Semana Bíblica es una experiencia que ya se realizó en años anteriores dentro del servicio bíblico y de ese deseo de dar a conocer la Biblia, de formarse en la Biblia, y tuvo buena acogida en esas propuestas que se hicieron en años anteriores. La Semana Bíblica tiene el objetivo de acercar a las personas al conocimiento de la Biblia, a saber quién es Jesús a través de la Biblia, a ver lo que es la vida creyente, una vida que transmite una buena noticia, el conocimiento de Jesús. Y el objetivo fundamental, por tanto, es eso, que se acerquen a conocer las parroquias y que a través de las parroquias se acerquen a conocer, sobre todo, qué es la vida cristiana y cuál es su fundamento, que a partir de la figura de Jesús es conocerle a través de la Biblia. Está dirigida fundamentalmente a todos aquellos que tengan interés, que se pregunten, que tengan curiosidad, que quieran conocer algo nuevo, que quieran saber realmente qué se dice en la Escritura, qué dice Jesús sobre el tema de, pues sobre la vida, sobre las personas, sobre la relación con Dios. Es para todos, para la gente que está dentro de la parroquia y también para la gente que se ha ido alejando o aquellos que, aunque no estén en ámbitos parroquiales o no se han planteado nunca el tema de la fe, sin embargo quieren dar ese salto para conocer algo nuevo, algo distinto. Semana en la que se hará un recorrido por el Evangelio de Lucas para aprender de las palabras y de los gestos de Jesús. En ello se nos revelan la misericordia y la ternura de Dios. Se va a desarrollar entre los días 7 al 11 de noviembre en los horarios en donde las parroquias o bien los arciprestazgos, si se quiere realizar así, pues determinen. En esos días hay una serie de sesiones que se van a tratar sobre el tema o el año de la misericordia. Antes de su clausura vamos a ver el rostro misericordioso de Dios a través de la persona de Jesús y de los textos del Evangelio, y se desarrolla, como digo, en esos días del 7 al 11 en las parroquias en relación a 4 sesiones, y habrá una quinta sesión en donde se establece una especie de celebración final con un ágape o con una especie de convite fraterno al final de ellos. En este momento hay más de 45 parroquias que ya han cogido los programas y los folletos correspondientes en el servicio bíblico, aquí en el Obispado, y más o menos en los folletos que utilizan para la Semana Bíblica hay más de 1.500 que se han entregado. La realización de esta Semana de la Misericordia dará comienzo el día 7 de noviembre hasta el 11, coincidiendo con la clausura del Jubileo de la Misericordia en nuestra diócesis, que será el domingo 13 de noviembre. Y es una experiencia bastante inolvidable, bonita, y que marca tanto lo que es el conocimiento de la Biblia, lo que es la experiencia de parroquia y sobre todo pues una apertura de las mismas, ya que estamos en este año en donde el Papa Francisco dice que estemos en salida, que quiere una iglesia en salida. También vamos a recordar en este curso a 2 personas de la Junta que se han ido. Veis que estamos reducidos a la mínima. La Confer de Cantabria ha comenzado su inicio de curso con la asamblea anual. Nuevos desafíos para este año. Celebración de la Asamblea Diocesana de Vida Consagrada, que se iniciará en el mes de noviembre, y el Año Santo lebaniego. Confer es una asociación donde están reunidos todos los religiosos de Cantabria, en concreto las de Confer Santander de aquí. El objetivo es dinamizar la vida consagrada, sobre todo de la zona en la que nos encontramos nosotros. Es dinamizar, animar, celebrar juntos pues la fe, la vocación religiosa, todos los religiosos y religiosas que caminamos en la diócesis de Cantabria en este caso. Por estatutos, todos los años Confer tiene que celebrar una asamblea a principio de curso en la que haga, además de memoria de lo que ya se ha celebrado en el curso anterior, pues también presentar la programación para el nuevo curso. El objetivo de esta asamblea ha sido, pues primero, convocarnos para empezar a arrancar el nuevo curso, presentar la memoria económica, la memoria de actividades del curso pasado y presentar sobre todo la programación para este nuevo curso que iniciamos. La asamblea tuvo lugar el día 30 de octubre en la Casa de la Iglesia.
presidida por don Manuel Sánchez Monje, obispo de Santander. En su intervención comenzó hablando sobre la Asamblea Diocesana, que tendrá su apertura el 27 de noviembre. Vivamos esta Asamblea Diocesana como un momento de gracia. Es un regalo del Señor y vamos a pedir al Señor que realmente sea provechoso. Primero para los consagrados y consagradas, que este momento intenso en nuestra diócesis sea para que os reafirméis en vuestra vocación, os sintáis contentos de haber sido llamados por el Señor, que agradezcamos todos la fidelidad. No es una cuestión nuestra, sino que es un regalo del Señor. Nosotros, como muchos de nuestros hermanos o algunos, podíamos haber dejado el camino de la vida consagrada o del sacerdocio, pero el Señor nos ha sostenido. Por eso tenemos que darle gracias. Tenemos que darle gracias por lo que nosotros traemos entre manos, por la gente que pone cerca de nuestro camino, pero también tenemos que darle gracias por la labor que han hecho nuestros antecesores y antecesoras. Nosotros hemos recibido obras en marcha, sois un regalo para la Iglesia y yo quiero que los fieles de Santander, de la diócesis entera, se den cuenta de que la vida consagrada para ellos, para cada uno de ellos, es también un regalo. Desgraciadamente, de las monjas que trabajaban en hospitales se acuerdan cuando las han quitado, cuando han marchado, o de cuando han cerrado un colegio. Algunas estáis sosteniendo colegios en el mundo rural y yo sé que eso es muy difícil, pero estáis ahí y yo lo quiero agradecer de un modo especial, porque en ese mundo ya entiendo yo que hay dificultades especiales. Pues ese bien que sois para la diócesis, que sea conocido, reconocido y agradecido. Se continuó con la presentación de la memoria del curso pasado, programación 2016-2017, diálogos sobre los temas tratados, momento de oración y encuentro. Avanzamos hacia la Asamblea de Vida Consagrada, con el deseo de que sea un acontecimiento diocesano que nos ayude a crecer en comunión. La Demarcación de Castilla de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una institución católica sin ánimo de lucro dedicada a la atención social y sanitaria a través de 16 dispositivos, entre hospitales, centros de salud mental, residencias de mayores, centros para personas con discapacidad, dispositivos para personas sin hogar y en riesgo de exclusión social y un centro universitario en ciencias de la salud. Fomenta una asistencia integral y humanizada, basada en la defensa de la dignidad de la persona, a la que atiende en todas sus dimensiones, biológica, psicológica, social y espiritual. Guiada por la hospitalidad y asentada en sus valores de calidad, respeto, responsabilidad y espiritualidad, aúna la máxima excelencia y profesionalidad de sus servicios, con el trato humano y personalizado del paciente o usuario y su familia. Cuenta con más de 3.000 camas y plazas en hospitales y centros sociales, 4 colegios de educación especial con más de 230 plazas, más de 660 plazas en talleres ocupacionales y más de 850 alumnos universitarios. Cada año atiende a más de 500.000 de personas y, junto a los hermanos, cuenta con cerca de 2.700 profesionales. Más de 650 voluntarios realizan actividades encaminadas a mejorar las relaciones interpersonales y a promover la escucha y la acogida. Con su labor desinteresada, contribuyen en la humanización de la atención y la calidad en la asistencia. Para asegurar una atención integral de calidad, los hermanos de San Juan de Dios promueven la formación continua de sus profesionales y la mejora tecnológica constante. Además, impulsan programas de investigación y formación. A través de su obra social, la institución desarrolla proyectos destinados a la atención de personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad y de exclusión social. Trabaja en emergencias sociales y cooperación internacional, tanto en África como en América.
Este trabajo es posible gracias a las aportaciones económicas de los donantes e instituciones públicas y privadas que colaboran con la obra social en su lucha para la erradicación de la pobreza. Los hermanos de San Juan de Dios, siempre atentos a la realidad, ofrecen un servicio profesional y humano con el objetivo de promocionar y mejorar la salud de las personas y su calidad de vida, sin distinción por cuestión de género, creencias u origen, para crear una sociedad más justa y solidaria. Cerca de un centenar de voluntarios de la provincia de Castilla de la Orden San Juan de Dios se reunieron del 24 al 26 de octubre en Santander, en el 9º encuentro del voluntariado, para reflexionar sobre su importancia en el sector sociosanitario. El objetivo del encuentro era reunir a una representación de las personas que realizan la acción voluntaria en centros y hospitales de la Orden, que en la provincia de Castilla suponen más de 700. La labor de voluntario es, como, desde mi punto de vista, ¿no?, es como un bálsamo, quieras o no, para los pacientes, ¿no? Incluso preguntas después a los mismos voluntarios, dice, si es que me dan más de lo que yo doy, ¿eh? O sea, es como un estado, ¿eh?, como una acción que toma uno, pero que al final se convierte. Y yo creo que es tan importante los valores que está promocionando el voluntariado, sobre todo en nuestra sociedad actual, tan en crisis no solo económica, sino también de valores, que es necesario que alguien, y esto es voluntariado, es que el que una persona diga que voluntariamente que yo quiero dedicar parte de mi tiempo a ayudar al otro, bueno, es que eso es lo máximo. Un espacio de encuentro para la reflexión, con ponencias innovadoras, sentido del humor saludable, impartida por Fidel Delgado. Antonio Díaz reflexionó sobre la ITV del voluntariado. La Orden de San Juan de Dios ha confirmado la fortaleza de su voluntariado con este gran encuentro. La Orden Hospitalaria San Juan de Dios es una de las mayores organizaciones internacionales sin ánimo de lucro del mundo, con cerca de 300 centros repartidos por los 5 continentes. De confesionalidad católica, la Orden como institución de Iglesia trabaja para promocionar la salud y la ayuda a los enfermos, en especial a los más necesitados. Dr. Jerome Lejeune was the identifier of the extra chromosome found in trisomy 21, the cause of Down syndrome. Il aurait pu se faire voler 20 fois sa découverte. The discovery that he recognized would be the foundation of a whole new field of genetics. He is very disturbed that his discovery is going to be responsible for a number of abortions. El 26 de octubre, en el Centro Social y Cultural de Caja Cantabria de Santander, se proyectó la película A los más pequeños de los míos, sobre la vida del profesor Jerome Lejeune. El director de la Fundación en España dio a conocer la Fundación y su fundador. Con un gran hombre, que es como definiría yo a Jerome Lejeune, con un hombre profundamente humano, o sea, una persona que de verdad es auténtica y que de verdad se compromete con la realidad. Y con un testimonio de vida que muchas veces es estremecedor, porque en torno a él hubo un debate que no siempre se hizo de forma honesta, ¿no? Y sin embargo muchas señales de esperanza, con lo cual yo creo que es una película que merece mucho la pena ver. La Fundación Jerome Lejeune es una fundación que lo que quiere es seguir la estela del profesor Jerome Lejeune, que fue un gran científico francés, yo diría que el mayor científico francés del siglo XX, que descubrió la causa genética del síndrome de Down, que es la trisomía del par 21, ¿no? Y que con eso fundó como una nueva ciencia que es la citogenética, es decir, un poco la genética aplicada al campo de la práctica médica, ¿no? Aux généticiens, examinez les chromosomes de cet enfant, et s'ils sont anormaux, je le supprimerai. Vous nous demandez de jouer très exactement le rôle de Ponce Pilate. Et ces enfants-là, je ne veux pas les tuer. Acto convocado por la Asociación Síndrome Down y Provida de Cantabria. Bueno, Provida es una de las
asociaciones que entendemos el gran debate cultural que vivimos se debe fundamentar en la defensa de la vida. La etapa que vivimos hoy, yo creo que arranca desde el desprecio en un momento determinado al significado de la dignidad de la persona, el desprecio al derecho a la vida, ¿no? Entonces yo creo que es una asociación que ejemplarmente comparte este diagnóstico de una crisis cultural que arrancó con esta posición. Bueno, es una sociedad que todavía no ha diagnosticado la crisis que padece y por eso da palos de ciego. La crisis se piensa que está en la política, otros piensan que está en la economía y no es así. La crisis es más profunda, está en el corazón de la persona. Es un tipo de sociedad, es un tipo de persona que fundamentalmente es la que está en crisis. Por eso es una crisis total, es decir, está en todas las instituciones. Un debate sobre el concepto de persona está abierto en todas las instituciones. La familia y su importancia en la educación. Entonces se está construyendo un nuevo orden mundial basado en el alejamiento del concepto cristiano de la persona. Es una sociedad postcristiana que pretende reemplazar a la cristiana. Lo que pasa es que está acelerando ese nuevo orden mundial hoy, porque yo creo que se está descosiendo y están surgiendo fenómenos impensables, extremistas. Es decir, ese nuevo orden mundial ha socializado la nada. Es decir, cada día creemos en menos cosas. La nada es lo que caracteriza cada vez más las sociedades en las que vivimos, pero la familia es esencialmente la comunidad educativa por excelencia, ¿no? Entonces, nosotros, como vivimos una crisis de la persona, la institución que más ha padecido la crisis es la familia, el matrimonio, es decir, todo lo que está más próximo a la persona. A esos jóvenes les diría que no cometan el error de nuestra generación, que precisamente no ha sabido valorar ni apreciar el significado de la familia, por eso hay tantas familias rotas, que no ha sabido valorar la importancia del matrimonio, por eso hay tantos matrimonios rotos, ¿no? Pero ellos tienen que valorar lo que nosotros, mi generación, en ocasiones ha despreciado. Y tienen que saber, otra vez, educarse en valores. Después de la película tuvo lugar una mesa redonda en la que intervino Mayor Oreja, Sigris y las presidentas de Provida y Síndrome Down. On a su qu'il existait un professeur spécialiste de ces enfants-là. Ah ben j'en pleurais. Notre joie d'être enfin, que notre enfant soit enfin reconnu. Grâce. El primer ciclo del aula de teología, que abarca del 18 de octubre al 29 de noviembre bajo el título La misericordia en las Escrituras, ha tenido lugar el 25 de octubre, con la ponencia El Miserere y otros salmos de misericordia, a cargo de Lidia Rodríguez, profesora de Sagrada Escritura de la Universidad de Deusto en Bilbao. Lo que pretendo compartir con todos y con todas en esta tarde es precisamente desde una perspectiva obviamente cristiana, profundamente creyente, donde encontramos que la capacidad de compasión y de misericordia es la respuesta que nuestro mundo necesita. Ahora, también es cierto que a lo largo de la conferencia lo que quiero es también traducir en valores ciudadanos, cívicos, ese lenguaje a veces tan religioso y que tanto cuesta a las personas que se mueven en nuestra sociedad secular. El miserere aparece en nuestro salterio puesto en boca de David, en uno de los momentos más oscuros y más casi siniestros de su experiencia, de su biografía, como es el episodio que ya se ha convertido en un mito, en un tópico cultural, como es el adulterio con Betsabé. Nos encontramos con un hombre roto, necesitado de perdón, y de hecho esa necesidad de perdón es algo que muchas veces vamos a experimentar cualquiera de nosotros y de nosotras. La misericordia, que parte del conocimiento y reconocimiento profundo de nuestra realidad y permite desarrollar una espiritualidad confiada. La ponente finalizó su intervención con una obra de arte. Es, según algunos biógrafos, el cuadro
uno de los cuadros favoritos del Papa Francisco. La crucifixión blanca de Marc Chagall, un pintor de origen judío, bielorruso, que pintó este cuadro en 1938 y no fue un buen año para muchos. Tuvo lugar la Noche de los Cristales Rotos en Alemania, la deportación de los judíos polacos, la destrucción de las sinagogas de las ciudades de Múnich y Nuremberg. Y nos encontramos con este cuadro en el que vemos en el centro del mismo a un Cristo crucificado. Es un símbolo inequívocamente cristiano. ¿Quién va a pintar Cristos en la cruz si no es un cristiano? Y sin embargo, si nos fijamos brevemente en los elementos que lo rodean, descubriremos que no son símbolos o simbología cristiana. Nos encontramos, por el contrario, con todo un imaginario de la tradición judía. Y posiblemente ustedes ya están pudiendo identificar algunos de esos elementos. Nos encontramos con el rollo de la Torá en el extremo inferior derecho. Nos encontramos con tablas de la ley. Nos encontramos con una estrella de David. Nos encontramos con el candelabro menorá de 7 brazos. Y de hecho, el propio Jesús está cubierto por un manto de oración judío. Alrededor nos encontramos con diferentes escenas de hombres y mujeres que en 1938 sufrieron la persecución y la violencia. Todos son dolientes, como Cristo mismo en la cruz. Revolucionarios con banderas rojas han asolado una aldea en el extremo superior izquierdo. Justo abajo, una barca huye llena de gente que gesticula desesperadamente y que finalmente naufraga. Varias figuras intentan huir de la escena intentando proteger esos símbolos sagrados, como son el rollo de la Torá. Mientras una sinagoga en la parte superior derecha arde en llamas, mientras es profanada por un soldado nazi que ha arrojado al suelo los objetos sagrados de la misma. Un teólogo y pastor alemán que quizá muchos de ustedes conozcan, Dietrich Bonhoeffer, que murió en la cárcel bajo el régimen nazi por oponerse a Hitler, resumió todo esto del siguiente modo: solo el Dios sufriente puede ayudar. Si algún sentido tiene hablar de misericordia hoy, si algún sentido tiene recuperar el Salmo 51, el Miserere y otros tantos salmos de la misericordia, es por las víctimas de la historia. Y ahí es donde nosotros, donde nosotras debemos llegar. Seremos capaces de la simpatía, de la compasión, seremos capaces de traducir al lenguaje secular esos valores que están profundamente imbricados en nuestra espiritualidad y en nuestra experiencia creyente, para que puedan alcanzar a tantos hombres y mujeres necesitados de manos, de corazones y de mentes compasivos. Como de costumbre, a su retorno de los viajes internacionales, el Papa Francisco concedió una rueda de prensa a bordo del avión papal, en el que regresó de Suecia a Roma, en la que habló sobre la realidad de los migrantes y refugiados, la crisis de Venezuela, la esclavitud moderna, el sacerdocio femenino, entre otros. Ante la intervención de una periodista sobre la secularización, le preguntó: ¿la secularización es una fatalidad? ¿Quiénes son los responsables? ¿Los gobiernos laicos o la Iglesia, que es demasiado tímida? Tú eres el responsable. Yo no sé. No lo sé. Es un proceso. Es un proceso de
Ma prima di questo Pero primero voglio dire una querría cosina. decir Papa una cosa. El Benedetto Papa Benedicto XVI ne ha XVI parlato tanto di me ha questo hablado mucho e de esto chiaramente. y claramente. Solo. Quando Cuando la fe fe diventa se tepida convierte, se vuelve tímida, è perché, come lei dice, si es porque, indebolisce como él dice, se la Chiesa, debilita la Iglesia. i tempi Los tiempos più más secolarizzati. secularizados, Ma pensiamo alla Francia, pensemos per en esempio. Francia, por ejemplo, I tempi los tiempos della de mondanizzazione la della corte, mundanización no? de la corte, Tempi dove i los preti tiempos en los que erano los sacerdotes l'abbé della eran empleados de la corte, corte. è un funzionalismo Es un clericale funcionalismo che clerical. mancava la forza Faltaba la fuerza dell'evangelizzazione, de la la forza del evangelización, la fuerza del Vangelo. Evangelio. E sempre che Siempre c'è secolarizzazione, que hay possiamo secularización, dire podemos decir che c'è qualcosa que hay algo di debolezza de debilidad nell'evangelizzazione. en la, quello en che la è vero. evangelización. Eso es verdad. Ma anche Pero c'è un altro processo, también hay otro proceso, un processo un culturale, proceso cultural, processo credo che una volta ne que ho he parlato, hablado de ello una vez. la seconda forma di incultura, La segunda forma de incultura, quando l'uomo riceve cuando el hombre il mondo da recibe Dio el mundo de Dios e per farlo y cultura, para hacerlo cultura, e per farlo crescere, para hacerlo dominarlo. crecer, dominarlo. A un certo punto En un cierto l'uomo punto el hombre si sente se siente tanto padrone di quella cultura. muy dueño de esa cultura. Pensiamo al mito della Torre Pensemos di en el mito Babele. de la Torre de Babel. Tanto padrone di quella Tan cultura che dueño de esa incomincia a cultura que fare empieza a hacer, lui il se creatore empieza di a hacer un'altra el cultura, creador de otra cultura, ma pero propria, suya, e occupa il y posto di Dio ocupa creatore. el puesto de no? Dios creador. E nella Y en la secolarizzazione io credo secularización che creo que prima o poi antes o si después arriva se al llega peccato al pecado contro Dio creatore, contra Dios creador, l'uomo sufficiente. el hombre suficiente. Non è un problema No di es un laicità, problema de laicidad, perché ci vuole una sana porque laicità, se requiere una sana laicidad, che è que l'autonomia es la autonomía delle cose, l'autonomia de las sana cosas, delle cose, la autonomía sana de las cosas, l'autonomia sana delle la scienze, autonomía sana de las ciencias, del pensiero, della del pensamiento, politica. de la política. Ci vuole una Se requiere una sana laicità. una sana laicidad. Altra cosa è Otra un cosa laicismo es un più, laicismo come quello che ci ha lasciato como in ese eredità que nos ha dejado en herencia l'illuminismo. el no? iluminismo. Ma io credo che Yo sono creo queste due cose, no? que son estas dos Un po' cosas. la Un sufficienza poco la dell'uomo suficiencia del hombre, creatore creador di de cultura, ma chi va oltre i pero que va más limiti allá de los límites e si sente y Dio, se siente Dios, e anche y también una debolezza una debilidad nella evangelizzazione en la diventa evangelización que tepida. se convierte en e i tibia, cristiani sono tepidi, y los no? cristianos son tibios. Lì ci salva un Ahí po' nos salva un poco riprendere el retomar la sana la autonomia sana autonomía nello sviluppo della en el cultura e desarrollo delle de la cultura y de scienze, las ciencias, anche con la también con la dependenza dependencia di essere de creatura, ser non Dio, criaturas, no? no Dios. E anche Y riprendere también retomar la forza la della fuerza de la evangelizzazione. evangelización.
Oggi Hoy io credo che questa creo que esta secolarizzazione secularización è molto es muy forte fuerte nella cultura, en la in certe cultura, culture, en ciertas e anche culturas, y también muy molto forte fuerte in diverse forme en di diversas mondanità. formas de mundanidad. La mundanità La spirituale, mundanidad no? espiritual. Quando entra nella Cuando Chiesa entra en la la mundanità iglesia, la spirituale mundanidad è il espiritual peggio. es lo peor. Non sono parole No son mie, palabras mías, questo che dirò esto adesso, que acabo de decir sono ahora, parole son palabras del Cardinal de del Lubac, cardenal uno Lubac, dei grandi uno de los teologi grandes teólogos del concilio. del concilio. Dice che quando Dice nella Chiesa que entra la cuando en la mundanità iglesia spirituale, entra la mundanidad espiritual, esto es un il modo, peggio che le può es el peor que le accadere, puede suceder. peggio Peor ancora todavía che quello che è que lo accaduto que ocurrió nell'epoca en la época dei papi de los papas corrotti. corruptos. E dice, Y dice alcune forme algunas di formas de corruzione dei papi, corrupción non de los ricordo bene, papas. ma tanti. No me acuerdo bien, pero muchas. La mundanità, La e mundanidad. questo per me è pericoloso. Esto para mí es peligroso. E a rischio di che questo Esto sembri arriesga, un sermone, ma esto è arriesga un'omelia, ma comparecer- io dirò no questo. quiero que esto sea un sermón Gesù, más. Jesús, quando prega per tutti cuando noi ora por todos nell'ultima cena, nosotros en la última cena, chiede una cosa pide per una tutti cosa noi, para todos nosotros, al Padre, al Padre, di non toglierci dal mondo, no quitarnos del mundo, ma difenderci sino dal mondo. defendernos del mundo, Della de la mundanidad. è pericolosissima. Es È peligrosísima. una Es secolarizzazione una secularización un po' truccata, un un poco po' travestita, maquillada, travestida, un po' un poco preta por te preta por té nella vita en della la vida Chiesa. de la Iglesia. Non so se ho risposto No sé si he qualcosa. respondido un poco.